¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente en la mente de una mujer en el preciso instante en que entras en su espacio? No es solo tu apariencia, ni únicamente tus palabras, es una combinación silenciosa de energía, presencia y señales invisibles que hablan antes que tú. En ese primer momento, todo comunica, tu postura, tu mirada, incluso tu forma de respirar. Hoy vamos a descubrir lo que rara vez se dice en voz alta, lo que se siente más allá de lo evidente. Prepárate, porque entender esto no solo cambiará cómo te ven, cambiará cómo te perciben para siempre. Después de esa primera impresión que ocurre en silencio, hay algo que empieza a tomar protagonismo sin que muchos lo noten: el lenguaje que no dices. Es ese conjunto de señales invisibles que acompañan cada palabra, cada pausa, cada gesto. Y aunque muchas personas creen que la comunicación depende principalmente de lo que se dice, la realidad es que lo que no se dice suele tener mucho más peso. Es ahí donde se construye o se rompe la conexión. Cuando comienzas a hablar, tu voz se convierte en uno de los instrumentos más poderosos que tienes. No es solo el contenido de tus palabras, sino cómo las expresas. El tono, por ejemplo, puede transmitir seguridad, duda, interés o desinterés. Un tono calmado, estable, con variaciones naturales, suele generar una sensación de confianza. En cambio, un tono monótono o demasiado acelerado puede hacer que la otra persona se desconecte o perciba nerviosismo. El ritmo también juega un papel fundamental. Hablar demasiado rápido puede parecer ansiedad o necesidad de llenar el silencio, mientras que hablar demasiado lento puede generar incomodidad si no es natural. El equilibrio está en encontrar un flujo que refleje tranquilidad. Cuando alguien habla desde un estado interno relajado, el ritmo se ajusta de manera orgánica. No hay prisa por terminar, ni miedo al silencio. Y es precisamente el silencio otro de los elementos más incomprendidos. Muchas personas lo evitan porque lo asocian con incomodidad, pero cuando se utiliza de forma natural, el silencio puede ser increíblemente poderoso. Un pequeño espacio entre frases permite que lo que dices tenga más impacto. También muestra que no estás desesperado por mantener la conversación a cualquier costo. Esa comodidad con el silencio transmite seguridad. Luego está la mirada, que continúa siendo clave incluso después del primer contacto. Mantener contacto visual sin exagerar crea una sensación de presencia. Pero no se trata de mirar fijamente, sino de acompañar la conversación con una mirada que refleje interés genuino. Cuando escuchas y realmente estás ahí, tu mirada cambia, se vuelve más suave, más conectada. Y eso se percibe inmediatamente. El movimiento de tus manos también comunica constantemente. Hay quienes gesticulan demasiado, lo que puede distraer o parecer nervioso, y hay quienes no se mueven en absoluto, lo que puede dar una sensación de rigidez. El punto ideal está en la naturalidad. Los gestos que nacen de lo que estás diciendo, que acompañan tus palabras sin forzarse, refuerzan el mensaje, hacen que todo se sienta más auténtico. Tu postura sigue siendo relevante en esta etapa. No es algo que solo influya en la primera impresión. Si mientras hablas cambias constantemente de posición, cruzas los brazos de forma defensiva o te alejas físicamente sin razón, todo eso envía señales. En cambio, una postura abierta, relajada, indica que estás cómodo en la interacción. Y esa comodidad es contagiosa. Hay algo aún más profundo: la coherencia entre lo que dices y lo que sientes. Puedes decir palabras positivas, pero si internamente estás dudando o sintiéndote inseguro, esa incongruencia se filtra en pequeños detalles. Tal vez en una microexpresión, en una pausa inesperada, en un cambio de tono. Y aunque la otra persona no lo identifique de forma consciente, lo siente. Por eso, más que enfocarte en qué decir, es importante enfocarte en cómo te sientes mientras lo dices. Cuando estás alineado internamente, tus palabras fluyen de manera más natural. No necesitas pensar demasiado. No hay un esfuerzo constante por controlar cada detalle. Simplemente estás presente. Y esa presencia hace que la conversación tenga vida. Escuchar es otro componente esencial de este lenguaje invisible. No se trata solo de esperar tu turno para hablar,
sino de realmente prestar atención. Cuando escuchas de verdad, tu cuerpo lo refleja, asientes de forma natural, mantienes contacto visual, respondes de manera coherente. Pero cuando no estás realmente presente, se nota. Tus respuestas pueden parecer desconectadas o genéricas. La calidad de tu atención tiene un impacto directo en cómo se siente la otra persona. Cuando alguien se siente escuchado, se abre más, se relaja, se siente valorado, y eso crea un espacio donde la conexión puede crecer. En cambio, cuando la atención es superficial, la interacción se queda en un nivel básico, sin profundidad. También está el tema de la proximidad física. La distancia que mantienes dice mucho sobre tu nivel de comodidad y respeto. Acercarte demasiado rápido puede invadir el espacio personal, mientras que mantener una distancia excesiva puede crear una barrera. Aquí nuevamente, la clave es la sensibilidad. Percibir las señales de la otra persona y ajustarte de manera natural. Tu sonrisa es otro elemento que no necesita palabras. Pero no cualquier sonrisa. Una sonrisa genuina, que involucra los ojos, transmite calidez. En cambio, una sonrisa forzada puede parecer artificial, y esa diferencia es muy fácil de percibir. La autenticidad vuelve a ser el factor determinante. Hay momentos en los que la conversación puede no ser perfecta, y eso está bien. Lo importante no es evitar todos los errores, sino cómo los manejas. Si te equivocas o dices algo que no fluye, tu reacción también comunica. Reírte de manera natural, reconocerlo sin incomodidad, muestra seguridad. Pero si te tensas o intentas ocultarlo, puede generar una sensación extraña. Otro aspecto importante es la intención detrás de tus palabras. No es lo mismo hablar para impresionar que hablar para conectar. Cuando intentas impresionar, muchas veces eliges palabras o temas que no reflejan realmente quién eres, y eso se siente. En cambio, cuando hablas desde un lugar genuino, incluso las cosas simples pueden resultar interesantes. La energía emocional que llevas durante la conversación sigue siendo clave. Si estás relajado, esa relajación se transmite. Si estás tenso, también. Y aquí es donde muchas personas subestiman la importancia de su estado interno, porque creen que pueden actuar de cierta manera, pero la realidad es que lo que sientes siempre encuentra una forma de expresarse. Incluso los pequeños detalles, como cómo reaccionas a lo que ella dice, forman parte de este lenguaje. Mostrar interés real, hacer preguntas que surjan naturalmente, responder de manera coherente, todo eso construye una dinámica. Pero si tus respuestas son automáticas o poco conectadas, la interacción pierde fuerza. La clave de todo este proceso es la congruencia. Cuando tu lenguaje verbal y no verbal están alineados, todo se siente más sólido. No hay contradicciones, no hay señales confusas. Y esa claridad genera confianza. Porque la confianza no se construye solo con palabras, sino con consistencia. También es importante entender que no se trata de controlar cada gesto o cada palabra. Intentar hacerlo puede generar más tensión. En cambio, se trata de desarrollar una mayor conciencia, de notar cómo te expresas, cómo te sientes, cómo reaccionas, y a partir de ahí, permitir que las cosas fluyan con mayor naturalidad. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que la comunicación no es solo un intercambio de palabras, sino una experiencia compartida. Es un flujo constante de señales, emociones y percepciones. Y cuanto más consciente eres de ese flujo, más capacidad tienes para generar conexiones reales. Porque al final, lo que realmente importa no es si dijiste la frase perfecta, sino si lograste crear un momento genuino. Un momento donde ambas personas se sintieron cómodas, presentes, conectadas. Y eso no se logra con técnicas, sino con autenticidad. El lenguaje que no dices es, en muchos sentidos, el verdadero lenguaje. Es el que revela quién eres más allá de las palabras. Y cuando aprendes a alinearlo con tu intención, con tu presencia, con tu autenticidad, todo cambia. La comunicación deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural, fluido, casi inevitable. Y es ahí donde ocurre la magia. No en lo que dices, sino en cómo lo haces sentir sin necesidad de explicarlo. Porque cuando ese nivel de conexión se alcanza, las palabras pasan a un segundo plano. Y lo que realmente queda es la experiencia compartida. Después de esa primera impresión que ocurre en silencio, hay algo que empieza a tomar protagonismo sin que muchos lo noten,
El lenguaje que no dices es ese conjunto de señales invisibles que acompañan cada palabra, cada pausa, cada gesto. Y aunque muchas personas creen que la comunicación depende principalmente de lo que se dice, la realidad es que lo que no se dice suele tener mucho más peso. Es ahí donde se construye o se rompe la conexión. Cuando comienzas a hablar, tu voz se convierte en uno de los instrumentos más poderosos que tienes. No es solo el contenido de tus palabras, sino cómo las expresas. El tono, por ejemplo, puede transmitir seguridad, duda, interés o desinterés. Un tono calmado, estable, con variaciones naturales, suele generar una sensación de confianza. En cambio, un tono monótono o demasiado acelerado puede hacer que la otra persona se desconecte o perciba nerviosismo. El ritmo también juega un papel fundamental. Hablar demasiado rápido puede parecer ansiedad o necesidad de llenar el silencio, mientras que hablar demasiado lento puede generar incomodidad si no es natural. El equilibrio está en encontrar un flujo que refleje tranquilidad. Cuando alguien habla desde un estado interno relajado, el ritmo se ajusta de manera orgánica. No hay prisa por terminar, ni miedo al silencio. Y es precisamente el silencio otro de los elementos más incomprendidos. Muchas personas lo evitan porque lo asocian con incomodidad, pero cuando se utiliza de forma natural, el silencio puede ser increíblemente poderoso. Un pequeño espacio entre frases permite que lo que dices tenga más impacto. También muestra que no estás desesperado por mantener la conversación a cualquier costo. Esa comodidad con el silencio transmite seguridad. Luego está la mirada, que continúa siendo clave incluso después del primer contacto. Mantener contacto visual sin exagerar crea una sensación de presencia. Pero no se trata de mirar fijamente, sino de acompañar la conversación con una mirada que refleje interés genuino. Cuando escuchas y realmente estás ahí, tu mirada cambia, se vuelve más suave, más conectada, y eso se percibe inmediatamente. El movimiento de tus manos también comunica constantemente. Hay quienes gesticulan demasiado, lo que puede distraer o parecer nervioso, y hay quienes no se mueven en absoluto, lo que puede dar una sensación de rigidez. El punto ideal está en la naturalidad. Los gestos que nacen de lo que estás diciendo, que acompañan tus palabras sin forzarse, refuerzan el mensaje, hacen que todo se sienta más auténtico. Tu postura sigue siendo relevante en esta etapa. No es algo que solo influya en la primera impresión. Si mientras hablas cambias constantemente de posición, cruzas los brazos de forma defensiva o te alejas físicamente sin razón, todo eso envía señales. En cambio, una postura abierta, relajada, indica que estás cómodo en la interacción. Y esa comodidad es contagiosa. Hay algo aún más profundo, la coherencia entre lo que dices y lo que sientes. Puedes decir palabras positivas, pero si internamente estás dudando o sintiéndote inseguro, esa incongruencia se filtra en pequeños detalles. Tal vez en una microexpresión, en una pausa inesperada, en un cambio de tono. Y aunque la otra persona no lo identifique de forma consciente, lo siente. Por eso, más que enfocarte en qué decir, es importante enfocarte en cómo te sientes mientras lo dices. Cuando estás alineado internamente, tus palabras fluyen de manera más natural. No necesitas pensar demasiado. No hay un esfuerzo constante por controlar cada detalle. Simplemente estás presente. Y esa presencia hace que la conversación tenga vida. Escuchar es otro componente esencial de este lenguaje invisible. No se trata solo de esperar tu turno para hablar, sino de realmente prestar atención. Cuando escuchas de verdad, tu cuerpo lo refleja. Asientes de forma natural, mantienes contacto visual, respondes de manera coherente. Pero cuando no estás realmente presente, se nota. Tus respuestas pueden parecer desconectadas o genéricas. La calidad de tu atención tiene un impacto directo en cómo se siente la otra persona. Cuando alguien se siente escuchado, se abre más, se relaja, se siente valorado, y eso crea un espacio donde la conexión puede crecer. En cambio, cuando la atención es superficial, la interacción se queda en un nivel básico, sin profundidad. También está el tema de la proximidad física. La distancia que mantienes dice mucho sobre tu nivel de comodidad y respeto. Acercarte demasiado rápido puede invadir el espacio personal, mientras que mantener una distancia excesiva puede crear una barrera. Aquí nuevamente,
La clave es la sensibilidad, percibir las señales de la otra persona y ajustarte de manera natural. Tu sonrisa es otro elemento que no necesita palabras. Pero no cualquier sonrisa. Una sonrisa genuina, que involucra los ojos, transmite calidez. En cambio, una sonrisa forzada puede parecer artificial, y esa diferencia es muy fácil de percibir. La autenticidad vuelve a ser el factor determinante. Hay momentos en los que la conversación puede no ser perfecta, y eso está bien. Lo importante no es evitar todos los errores, sino cómo los manejas. Si te equivocas o dices algo que no fluye, tu reacción también comunica. Reírte de manera natural, reconocerlo sin incomodidad, muestra seguridad. Pero si te tensas o intentas ocultarlo, puede generar una sensación extraña. Otro aspecto importante es la intención detrás de tus palabras. No es lo mismo hablar para impresionar que hablar para conectar. Cuando intentas impresionar, muchas veces eliges palabras o temas que no reflejan realmente quién eres, y eso se siente. En cambio, cuando hablas desde un lugar genuino, incluso las cosas simples pueden resultar interesantes. La energía emocional que llevas durante la conversación sigue siendo clave. Si estás relajado, esa relajación se transmite. Si estás tenso, también. Y aquí es donde muchas personas subestiman la importancia de su estado interno, porque creen que pueden actuar de cierta manera, pero la realidad es que lo que sientes siempre encuentra una forma de expresarse. Incluso los pequeños detalles, como cómo reaccionas a lo que ella dice, forman parte de este lenguaje. Mostrar interés real, hacer preguntas que surjan naturalmente, responder de manera coherente, todo eso construye una dinámica. Pero si tus respuestas son automáticas o poco conectadas, la interacción pierde fuerza. La clave de todo este proceso es la congruencia. Cuando tu lenguaje verbal y no verbal están alineados, todo se siente más sólido. No hay contradicciones, no hay señales confusas. Y esa claridad genera confianza. Porque la confianza no se construye solo con palabras, sino con consistencia. También es importante entender que no se trata de controlar cada gesto o cada palabra. Intentar hacerlo puede generar más tensión. En cambio, se trata de desarrollar una mayor conciencia, de notar cómo te expresas, cómo te sientes, cómo reaccionas, y a partir de ahí, permitir que las cosas fluyan con mayor naturalidad. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que la comunicación no es solo un intercambio de palabras, sino una experiencia compartida. Es un flujo constante de señales, emociones y percepciones. Y cuanto más consciente eres de ese flujo, más capacidad tienes para generar conexiones reales. Porque al final, lo que realmente importa no es si dijiste la frase perfecta, sino si lograste crear un momento genuino. Un momento donde ambas personas se sintieron cómodas, presentes, conectadas. Y eso no se logra con técnicas, sino con autenticidad. El lenguaje que no dices es, en muchos sentidos, el verdadero lenguaje. Es el que revela quién eres más allá de las palabras. Y cuando aprendes a alinearlo con tu intención, con tu presencia, con tu autenticidad, todo cambia. La comunicación deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural, fluido, casi inevitable. Y es ahí donde ocurre la magia. No en lo que dices, sino en cómo lo haces sentir sin necesidad de explicarlo. Porque cuando ese nivel de conexión se alcanza, las palabras pasan a un segundo plano. Y lo que realmente queda es la experiencia compartida. Al final de cualquier interacción, cuando las palabras se disuelven y los detalles específicos empiezan a perder claridad, lo que permanece no es una frase exacta ni un gesto aislado, sino una sensación. Es como una huella emocional que queda flotando incluso después de que te hayas ido. Y esa huella es, en muchos sentidos, lo más importante de todo el proceso. Porque mientras la mente puede olvidar lo que se dijo, el cuerpo y las emociones recuerdan perfectamente cómo se sintieron en ese momento. Cuando una mujer recuerda un encuentro, no lo revive como una lista de datos, lo revive como una experiencia. Puede que no recuerde exactamente qué temas se tocaron o en qué orden ocurrió todo, pero sí recordará si se sintió cómoda, si se sintió escuchada, si hubo una chispa de curiosidad o si, por el contrario, hubo algo que no terminaba de encajar. Esa emoción es lo que define si querrá repetir la experiencia o no. Es interesante cómo, muchas veces,
Las personas se enfocan en encontrar las palabras correctas, las frases ideales, como si existiera una fórmula exacta que garantice una buena impresión. Pero la realidad es que puedes decir cosas muy simples y aún así generar una conexión profunda si la emoción que transmites es auténtica. Y también puedes decir cosas perfectas y no generar nada si no hay una base emocional real detrás. La emoción que dejas comienza a construirse desde los primeros segundos, pero se consolida a lo largo de toda la interacción. Cada pequeño momento suma. Cómo reaccionas cuando ella habla, cómo manejas los silencios, cómo respondes a lo inesperado. Todo eso va creando una narrativa emocional que se siente más que se analiza. Uno de los factores más poderosos en esa experiencia es la sensación de seguridad emocional. No se trata solo de seguridad física, sino de un espacio donde ella pueda ser ella misma sin sentir que está siendo juzgada o evaluada constantemente. Cuando alguien logra crear ese tipo de ambiente, ocurre algo muy valioso: la otra persona se relaja, baja sus defensas, se permite mostrarse de una manera más auténtica. Esa sensación no se crea con palabras directas como puedes ser tú misma, sino con acciones coherentes, con una actitud abierta, con una escucha real, con reacciones que no generan presión. Por ejemplo, cuando respondes sin juzgar, cuando no intentas corregir o imponer, cuando simplemente recibes lo que la otra persona comparte, estás construyendo ese espacio. También está la emoción de la curiosidad. Cuando una interacción despierta curiosidad, deja una especie de eco que permanece después. Es esa sensación de quiero saber más, de hay algo interesante aquí. Y esa curiosidad no se genera tratando de impresionar constantemente, sino siendo genuino, mostrando partes reales de ti mismo sin revelar todo de inmediato. Es un equilibrio entre apertura y misterio natural. Otro elemento clave es la ligereza emocional. Las interacciones que se sienten pesadas, tensas o demasiado estructuradas suelen dejar una impresión menos positiva. En cambio, cuando hay fluidez, cuando hay momentos de risa, cuando no todo se toma demasiado en serio, la experiencia se vuelve más agradable. Esa ligereza no significa falta de profundidad, sino la capacidad de moverse entre distintos tonos sin esfuerzo. La manera en que manejas los momentos incómodos también influye enormemente en la emoción final. Porque inevitablemente, en cualquier interacción humana, habrá pequeños momentos de desajuste. Puede ser un silencio inesperado, un comentario que no fluye como esperabas, o simplemente una pausa. Lo importante no es evitar esos momentos, sino cómo los atraviesas. Si los manejas con naturalidad, sin dramatizarlos, incluso pueden volverse parte de la conexión. Hay algo muy importante que muchas veces pasa desapercibido: la autenticidad emocional. No se trata solo de ser auténtico en lo que dices, sino en lo que sientes. Si estás disfrutando el momento, si realmente estás interesado, si te sientes cómodo, eso se transmite. Y esa autenticidad tiene un efecto directo en la otra persona, porque genera confianza. En cambio, cuando hay una desconexión entre lo que se muestra y lo que se siente, la experiencia pierde fuerza. La emoción de sentirse valorada también juega un papel fundamental. Pero aquí hay una diferencia importante: no se trata de halagos vacíos o exagerados, sino de una apreciación genuina. Notar detalles reales, reaccionar de manera auténtica a lo que ella comparte, mostrar interés sincero. Esa forma de valoración es mucho más poderosa porque no se siente forzada. Además, la sensación de equilibrio es clave. Cuando una interacción está demasiado inclinada hacia un lado, por ejemplo, cuando una persona hace todo el esfuerzo y la otra solo responde, la experiencia puede sentirse desigual. En cambio, cuando hay un flujo equilibrado, donde ambos participan, donde hay un intercambio real, la conexión se fortalece. La emoción que dejas también está influenciada por tu capacidad de estar presente hasta el final. Muchas personas comienzan bien, pero a medida que avanza la interacción, su atención se dispersa. Tal vez empiezan a pensar en qué decir después, en cómo están siendo percibidos, o en cualquier otra cosa. Y esa desconexión se siente. En cambio, cuando mantienes la presencia, cuando realmente estás ahí de principio a fin, la experiencia se vuelve más sólida. Incluso el momento de despedirse tiene un impacto importante. No es solo un cierre formal,
sino una última impresión emocional, una despedida natural, sin prisa pero sin alargarse innecesariamente. Deja una sensación de claridad. Es como cerrar un círculo de manera completa, y esa claridad también contribuye a la memoria emocional. Hay que entender que la emoción que dejas no se puede fabricar de manera artificial. No es algo que puedas controlar completamente desde fuera. Es el resultado de todo lo que ocurrió, tu presencia, tu autenticidad, tu forma de comunicarte, tu estado interno. Es una consecuencia, no una técnica, y lo más interesante es que esa emoción no solo afecta cómo ella te percibe, sino también cómo se percibe a sí misma en tu presencia. Si alguien se siente cómodo, valorado, libre, es más probable que asocie esa sensación contigo, y eso crea un vínculo mucho más profundo que cualquier intento de impresionar. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta de que las interacciones más memorables no son necesariamente las más perfectas, sino las más reales, aquellas donde hubo espacio para ser humano, para equivocarse, para reír, para conectar sin presión. Esas son las que dejan una marca. También es importante aceptar que no siempre vas a generar la emoción que deseas, y eso está bien. Cada persona es diferente, cada momento es único. Lo que sí puedes hacer es enfocarte en ser coherente contigo mismo, en crear las condiciones para una buena experiencia, en estar presente. El resultado no siempre depende de ti, pero tu forma de participar sí. La emoción final es, en cierto modo, un reflejo de la experiencia compartida. No pertenece solo a una persona, sino a la dinámica que se creó entre ambos. Y esa dinámica es algo vivo, que se construye en tiempo real. No hay guiones fijos, no hay respuestas universales. Cuando entiendes esto, dejas de buscar fórmulas externas y empiezas a confiar más en tu capacidad de conectar desde lo real. Y esa confianza cambia todo. Porque ya no estás tratando de hacerlo bien, sino de vivir el momento de manera auténtica. Y es precisamente esa autenticidad la que deja una huella duradera. No porque sea perfecta, sino porque es verdadera. Porque en un mundo lleno de máscaras, lo real destaca sin necesidad de esfuerzo. Así, cuando te vas, lo que queda no es una lista de cosas que hiciste, sino una sensación, una energía que sigue presente incluso en tu ausencia. Y esa es la verdadera medida de una interacción, no lo que ocurrió en términos concretos, sino lo que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto hablaste, ni qué tan interesante fuiste, sino si lograste crear un momento que valiera la pena recordar. Un momento que, aunque breve, haya tenido significado. Y cuando eso sucede, no necesitas hacer más. La emoción habla por sí sola. Incluso cuando ya no estás ahí.